Finalmente nos han revelado a Cerise con la nueva animación de la sexta temporada. Además tenemos la transformación de Layla en Chrysalis, algo que todos ya ansiábamos ver. Y no solo eso, también veremos la alianza entre Tomoe y Chrysalis para juntas destruir el reino de Ladybug. Y es que el nuevo tráiler del capítulo 13 Jaxi Gosen nos ha dejado totalmente impactados. Y eso que son solo muy pocas escenas, pero que realmente nos demuestran que será un episodio muy revelador. Así que hablemos sobre esto, pero ya. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Diversión! Lo que más dejó impactados a todos es que por fin nos han mostrado a Layla. Después de mantenerla oculta durante los primeros capítulos y solo verla muy poco tiempo escribiendo en su guarida, finalmente la tenemos completa ante nuestros ojos. Y es que una de las escenas más sorprendentes del tráiler es cuando Layla está con Tomoe. Y aunque no sabemos con exactitud qué es lo que están conversando, suponemos que es la alianza que tendrán. Y es que si analizamos la escena, vemos que Tomoe está tomando un té, pero de pronto alguien le llama. Se levanta y se dirige hacia la ventana, donde posteriormente contesta la llamada. Y por lo que vemos en el celular, vemos que la llamada proviene de Gabriela Gress, ya que vemos su logo. Pero esto es muy extraño, ya que Gabriela Gress murió. Él no puede porque está muerto. Entonces, ¿quién le llama a Tomoe? ¿Será acaso que la persona que le llamó es Natalie? ¿Qué está pasando? No entiendo. Es que también estoy confundido, ya que parece que también Tomoe es la que está llamando al contacto de Gabriela Gress. Y al parecer en esa llamada sucederá algo que pondrá muy agresiva y alterada a Tomoe. Ya que en la siguiente escena vemos que Tomoe regresa al lugar donde estaba tomando su taza de té y se sienta, pero vemos que está todo hecho un completo desastre. Vemos que todo está destruido, sus ventanas, hay muchas cosas tiradas en el suelo y su taza de té está volteada. Tal vez durante la llamada que tiene Tomoe le dijeron algo que no le gustó para nada. Puede ser que la persona con la que Tomoe hablaba era Natalie, y tal vez Natalie terminó la alianza que tenía con ella. Tal vez Natalie destruyó todo acuerdo y complicidad que haya tenido con ella, y es por eso que la señora se altera, se frustra, destruyendo todo con su palo por coraje. Y es aquí cuando aparece Layla. No sabemos en qué modo es que llega Layla con Tomoe, si para poder akumatizarla o para poder hacer una nueva alianza. Y es que vemos que Tomoe está muy seria, muy enojada mientras Layla la rodea tocando sus hombros, igual a como lo hace cuando akumatiza a las personas. Se anda teorizando que como Tomoe es ciega, es por eso que ahora Layla la intentará akumatizar de esta forma, pero esto no tiene nada de sentido, pues para empezar, vemos que Layla no está transformada en Chrysalis, por lo que no tiene el poder de akumatizar, y en segundo lugar, si Layla no quiere que nadie la descubra, ¿por qué se arriesgaría y se expondría a hacer esto de esta manera? Además de que Tomoe tiene mucha tecnología, y lo estaría grabando todo, así que esto es totalmente absurdo, aquí no la está akumatizando. Sin embargo, es obvio que Layla sí la va a akumatizar, obvio, eso ya lo sabemos, pero no será en este momento, sino hasta más tarde. Pero como lo vemos, en esta escena aún no está akumatizando a Tomoe, pero sí la está manipulando. Estoy seguro que es aquí donde Layla va con Tomoe para amenazarla. Llegará con ella para explicarle cómo están las cosas ahora. Layla la va a intimidar y amenazar a Tomoe con todo. Recordemos que en el especial de Londres, Layla descubrió todo y lo anotó. Así como sabe que Gabriela Gress era monarca, también sabe que Tomoe fue su cómplice, le ayudó con su tecnología y que su hija Kagami es un centicer. Y así como es Layla de manipuladora, es en este momento donde ella le dirá a Tomoe que sabe todo sobre ella, que sabe que ella fue cómplice de monarca, que le ayudó con su tecnología, que sabe que Ladybug le dio la oportunidad de redimirse, pero aún así ella sigue con sus sucios planes y sigue conspirando en su contra. Y para rematar, Layla le dirá a Tomoe que sabe que su hija es un sentimonstruo, o bueno, un centicer, y que si quiere mantenerla a salvo, ella tendrá que obedecer a lo que ella pida. O sea, Layla atacará emocionalmente a Tomoe, le dará en todos sus puntos débiles que ya los conoce para doblegarla. Y tras decirle que conoce todos sus sucios secretos y tanta amenaza, es por eso que vemos a Tomoe con esta expresión, con esta cara, pues sabe que no puede hacer absolutamente nada porque la tienen acorralada y tiene todas
todas las de perder. Y sí o sí, va a tener que obedecer a una loca mocosa adolescente. Es por eso que Tomoe no va a tener ninguna opción, más que aceptar la alianza con Layla. Y es que Layla no es nada tonta. Sabe que Tomoe tiene todo lo que ella necesita para obtener los Miraculous. Layla sabe que Tomoe es una señora muy poderosa y con mucha tecnología, algo que le facilitará el trabajo a Chrysalis. Entonces prácticamente es esto. Aquí Layla forjará y obligará una alianza con Tomoe a base de amenazas y manipulación. Y Tomoe no le quedará más que otra que aceptar. Pero ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué teorías tienen? Déjenlo en los comentarios. Por supuesto, solo nos queda esperar el capítulo para ver qué es lo que realmente sucede. Otra cosa interesante de este capítulo es que veremos una semi-transformación de Layla Rossi en Chrysalis. No veremos como tal una secuencia de transformación de toma por toma, así como lo han tenido cada uno de los héroes. No, por ahora no, pero sí tendremos una semi-transformación rápida de Chrysalis, exactamente igual a cuando Marinette se transformó involuntariamente con Tiki. Y sabemos esto porque cuando hay una secuencia de transformación, siempre hay un background, o sea, un fondo brillante. Pero en esta escena vemos que eso no hay, solo se ve el fondo de la mansión de Tomoe. Por otra parte, en la escena final de este tráiler, tenemos otro vistazo de Chrysalis ya transformada, pero de la parte de atrás. Y principalmente vemos que Layla como Chrysalis tendrá unos taconazos, tendrá unos taconzotes. Chrysalis peleará con los héroes en tacones. Luego de eso también vemos que tiene un bastón en la espalda, igual como lo tenía Hawkmoth. Además vemos que de ser castaña, cuando Layla se transforma en Chrysalis se vuelve rubia, con un peinado en forma de mariposa. Pero esto me resulta algo extraño, porque en su forma civil es castaña y ya transformada se convierte en rubia. Como lo dije en el video anterior, ¿será acaso que en este capítulo veremos dos versiones de Layla? La rubia del especial de Londres y la morena que todos ya conocemos. Podría ser muy real esto, ya que incluso Thomas Astruc a través de Twitter mencionó que no estamos preparados para ver este capítulo. Entonces, con esas declaraciones, podría estarnos diciendo que nada es imposible y que puede pasar de todo en este capítulo. Y ya el último detalle que vemos es que al parecer Chrysalis tiene como una especie de máscara en forma de mariposa que cubre todo su rostro, ya que si prestamos atención, se ven como que las puntitas de las alas de la mariposa y están cubriendo su rostro. Esperemos que se vea súper increíble su diseño como Chrysalis y que no sea una completa decepción, así como varias veces fue con Hawkmoth. Solo queda esperar. Pero ¿ustedes qué opinan de esto? Dejen sus teorías en los comentarios. Recuerden que este episodio es el 13 de la sexta temporada Jaxi Gosen y se estrena el miércoles 22 de octubre por TF1, por lo que estará en idioma francés y se estrenará a la 1 de la madrugada hora México. Ya después les diré los horarios de cada país y dónde pueden verlo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo. Sin más que decir, yo soy Kiddy Section y nos vemos en el siguiente video. Adiós.